Viene David Fidalgo de Siemens, que es colaborador de Electra, que es uno de los patrocinadores, y nos va a explicar un poquito cómo van las últimas tendencias en la lucha tecnológica contra los incendios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo que ponéis caras muy raras, ¿no? Vamos a presentar un aparato nuevo porque lo que queremos desde Siemens no es que se produzcan incendios, sino precisamente evitar ese incendio. Todos en casa, vamos, me imagino que aunque hayáis puesto un poco de cara rara con eso, todos conocéis este tipo de aparatos, que es lo que siempre, como la abuela dice, sea un automático o un diferencial, es el fusible, ¿no? Porque siempre dice, sube el fusible que han saltado los plomos. Bueno, pues aunque tengamos este tipo de aparatos en casa, la evidencia está ahí, ¿vale? Y es que los incendios pues siguen ocurriendo. En normativa, digamos que tenemos dos tipos de aparatos pues para poner en las viviendas, en tema de industria, infraestructuras, etcétera. Uno son los interruptores automáticos, cuya función es cuando tenemos más carga de la necesaria, ellos saltan, que serían los que saltan cuando tenemos la vitrocerámica, la lavadora, la tele, la consola, etcétera. Luego tendríamos otros, que son los interruptores diferenciales, que les vais a diferenciar en casa porque son muy parecidos a estos, pero siempre tienen un cuadradito a la derecha, que es un botón de test, que nadie lo usa, pero bueno, sí que os recomiendo que una vez al año pues le apretéis al botón para que veáis que de verdad dispara, ¿vale? Ese tipo de interruptores diferenciales, su misión es proteger a las personas. Es decir, el anterior, el automático, protegería lo que es la línea, ¿vale? Para que no salgamos achicharrados. Y el interruptor diferencial lo que evita es que cuando metamos los dedos en el enchufe o cuando haya una derivación, etcétera, pues nos pegue a nosotros el viaje. Aunque tengamos esos dos tipos de protecciones en casa, la evidencia está ahí, ¿vale? Los incendios saltan y Siemens ha creado un nuevo producto y es lo que venimos un poco a presentaros, ¿vale? Simplemente para que sepáis que existe y bueno, pues por si le veis utilidad, pues bueno, pues que nos llaméis. Es un detector de arco, ¿vale? Ahí veis que pone AFD. Es Arc Fault Detection, ¿vale? Es detector de fallo de arco. Aunque pongáis cara rara, no os preocupéis porque lo voy a explicar todo luego cómo funciona. Y lo que evita al fin y al cabo es que se produzcan esos incendios que los otros dos aparatos han sido incapaces de detectar. Bueno, las estadísticas están ahí, ¿vale? En unas causas principales de incendios en España, este gráfico muestra víctimas mortales. Como veis, la parte azul es la de electricidad, que corresponde, no lo pone ahí, pero corresponde a un 20%. Es decir, de cada 10 personas que murieron en España en 2010 por temas de incendios, un 20% eran por temas de origen eléctrico. O sea, dos personas eran por temas de origen eléctrico. Es decir, aunque tengamos ahí inflamaciones, fumadores, fuego directo, como han dicho los compañeros, pues pirómanos que desean incendiar las cosas, al final el tema de los factores eléctricos son muy importantes y bueno, lo habéis visto en el País Vasco hace poco por el tema de los incendios que habéis tenido cerca de Portugalete, ¿no? Que han sido originados por un fallo eléctrico. Esta noticia, pues lo mismo, ha sido de hace poco, ¿vale? Cogí de 26 del 4 de 2013, pues como veáis las protecciones están ahí, es decir, todo el mundo, todas las instalaciones tienen este tipo de aparatos, pero al final por fallos eléctricos pues pueden incendiarse todo tipo de edificios, ¿vale? Y bueno, si estamos ahí, ahora hay mucho tema de detección de incendios, etcétera, y podemos ponerle remedio, pero bueno, no en todos los casos se le puede poner remedio, y bueno, pues tiene consecuencias bastante graves. Para ello hemos creado el aparato y ahora vamos a explicar un poco cómo funciona, ¿vale? Lo que vamos a hacer es diferenciar dos tipos de fallo de arco. Uno se llamaría fallo de arco en serie, como veis aquí, bueno, pues tenemos un enchufe y dentro de los dos cables que van por dentro, pues uno se rompe, es decir, se dice serie porque el fallo está en el mismo conductor. Luego tendríamos fallo de arco en paralelo, en caso que fuera entre dos fases, ¿vale? Pues sería los dos lados del enchufe, o por ejemplo, como pone aquí, entre una fase y la protección del conductor, que sería la fase y la tierra. No sé si os habéis fijado muchos enchufes que no solo tienen dos agujeritos, sino que tienen unos alambres metálicos en los exteriores que harían de tierra, ¿vale? Pues cuando hablamos de protección del conductor hablaríamos de ese tipo de cable. Al final, el fallo de arco en serie es el que provoca los incendios y ninguno de los aparatos que tenemos ya instalados en las viviendas, en los edificios, protege. Es decir, este tipo de fallo de arco primero en serie ahora mismo no hay nada en el mercado que lo detecte, ¿de acuerdo?
Sin embargo, los fallos de arco en paralelo, pues sí que pueden ser detectados. Si es de la línea con el neutro, es decir, si es de un cable con lo que viene llamándose la tierra comúnmente, pues nos lo protegería la protección automática, es decir, nos lo protegería este aparato, que sería el que protege las líneas, ¿vale? Y si es línea con la protección del conductor, es decir, línea con la tierra, nos lo protegería el interruptor diferencial. Sin embargo, el detector de fallo de arco, como su misión es evitar que se produzca ese chispazo, en la mayoría de los casos de la primera parte, o sea, de línea con el neutro, que sería el caso este que veis ahí del cable, digamos, rojo con el cable azul, protegería incluso antes que los aparatos que ya tenemos instalados. En el caso de la línea con la protección del conductor, que es esa que pone ahí, protección mediante RCCD, protegería mucho antes el aparato que ya tenemos instalado. Porque si recordáis he dicho que es para proteger a las personas, es decir, ese aparato dispara lo antes posible porque al final muchos voltios en una persona es cuestión de milisegundos. ¿Por qué se producen estos fallos de arco? Bueno, pues aquí vais a ver una serie de chapuzas varias, ¿vale? El primero, bueno, defectos en el aislamiento de los cables. ¿Cuándo pasa esto? Pues es muy típico en las viviendas que hay que colgar un cuadro y bueno, pues cogemos una punta y no nos ponemos a mirar si hay una instalación eléctrica detrás. Nosotros clavamos y bueno, a veces puede dar el cable y rozarle y que no pase nada, la mayoría de las veces no va a pasar nada, pero sí que se puede romper un poco ese cable y luego veremos que esa pequeña rotura de cable, aunque no nos deje sin luz, aunque todo parezca que vaya correctamente, puede originar un fallo eléctrico y originar a posteriori un incendio, ¿vale? Segunda parte, bueno, pues sería todo el tema de cables aplastados. También es muy típico, por ejemplo, en casa de mis abuelos esto es tipiquísimo, que coge la estufa, pero el cable que más cerca le queda es el del pasillo, y la puerta la andan cerrando y abriendo todo el día. Al final, por ejemplo, como veis ahí, de tanto golpe con la puerta, pues acaba pelando el cable y lo mismo, puede dar lugar a un calentamiento del cable y si, por ejemplo, está bajo parquet, pues originarse ese pequeño incendio. Luego veis ahí el tema de cables rotos, pues también últimamente con tanta tecnología, por ejemplo, cuando hemos hecho una charla muy parecida a esta en Jaén, sí que se me acercó una persona y me dijo, oye, yo esto te lo voy a comprar seguro porque hace poco compré yo un cargador de portátil de marca muy barata y estaba yo tecleando en el ordenador tranquilamente y noté que el sofá se me estaba quemando, ¿no? Precisamente, pues esto del tema de todos estos trajines de cables, eso, que muchas veces los compramos de dudosa procedencia, ¿vale? Y no han pasado los estándares indicados, pues sí que puede dar lugar a todo ese tema de calentamiento de cables. Otro tema, bueno, en un edificio, en un piso normal no es muy común, ¿vale? Pero sí que en gente con chalés o en infraestructuras, en garajes, etcétera, pues sí que es normal que se metan ratas, roedores, empiecen a roer ciertos cables y bueno, al final ese cable queda suelto y puede dar lugar a esos incendios. El siguiente caso, contactos y terminales sueltos, pues también ahora mismo, por evitarnos un dinero extra, pues bueno, lo que hacemos es intentar ser un poco manitas nosotros, que no digo que esté mal, pero sí que a veces hay que tener un poco de conciencia de qué se hace, porque muchas veces esos borneros que apretamos para al cambiar un enchufe o al cambiar un interruptor de la luz, pues los dejamos un pelín sueltos y a priori no pasa nada, es decir, la luz apaga y enciende, pero bueno, estamos creando ahí un pequeño arco eléctrico que a la larga pues también puede originar un incendio. Y bueno, cables y conectores doblados. En definitiva, bueno, para que veáis es el día a día de todos nosotros, ¿vale? Sinceramente yo el de la izquierda no, pero el de la derecha se parece mucho al salón de mi casa, ¿vale? Porque al final ya con tanta tecnología pues acabas poniendo el cargador del móvil, el portátil, el DVD, el TDT, por si fuera poco, y acabas haciendo chapuzas como la de dejar el paraguas ahí para que todo vaya recto. Bueno, ¿por qué se producen estos incendios? La teoría es súper fácil, ¿vale? Tenemos un cable normal, como veis ahí se ha introducido una punta, que podría ser por ejemplo una punta al cortar un cuadro. ¿Qué pasa? Que estamos intentando suministrar la misma intensidad al aparato que tengamos conectado, pero la electricidad va a pasar por mucha menos sección de cable, es decir, lo que antes pasaba por todo el trozo ese gordo, ahora hay un punto en el cable que tiene que pasar por un trozo más pequeñito. ¿Qué pasa? Eso se va calentando hasta que llega, por ejemplo, a la fase 4, que el cobre se empieza a fundir, el aislamiento se carboniza, es decir, lo que es el cable se empieza también a carbonizar, y si eso pilla al lado de algo, digamos, inflamable, pues puede dar lugar a un incendio, ¿vale? Como conclusión,
cable roto, chispazo, pues bueno, da lugar a un incendio. ¿Por qué hemos sacado esto? Bueno, pues para proteger todo este tipo de fallos. No es aunque sea una novedad en España y también en Europa, no es una novedad a nivel mundial, porque bueno, yo no sé si habéis visto muchas películas americanas, pero el 90% de las que salen, las casas son de madera, ¿vale? En Estados Unidos este aparato es de obligado cumplimiento. Es una tecnología que, aunque el aparato no sea similar, porque viene, digamos, en otro envoltorio, ¿vale? Sí que la tecnología es de obligado cumplimiento en normativa AUL, que es la normativa americana. Aquí en Europa se está empezando a aplicar esta normativa, o se está empezando a pensar en aplicar esta normativa, y bueno, mi empresa, que es alemana, y ahí son súper rígidos, pues ya están trabajando en la elaboración de la norma, ¿vale? ¿Por qué? Porque se piensa que se pueden evitar muchos incendios con la inclusión de estos dispositivos. Al final lo que se trata no es de... Porque sí, en edificios, por ejemplo, públicos, lo que sí que tenemos son muchos detectores de incendio, que en cuanto detectan el humo, pues ya echan, digamos, agua y evitan el incendio. Pero se trata de evitar que no lleguemos a ese punto. O sea, sería evitar totalmente a nivel eléctrico la dispersión de calor que pueda originar un fuego eléctrico. Al final, como veis, es un aparato modular, ¿vale? Yo tenemos este, que os he dicho que es el que tenemos en casa. Sencillamente se le añadiría aquí y ya tendríamos la protección indicada, ¿vale? El aparato por sí solo no dispara, lo que hace es enviarle la información, ¿vale?, al aparato normal que tenemos en casa para que él ya se encargue de cerrar la línea y ya no haya ningún tipo de problema. ¿Cómo funciona el aparato? Bueno, a la gente que no estéis acostumbrada a coger este tipo de aparatos, son aparatos que suelen pesar, ¿vale? Cuando cogéis o cuando los instaladores cogen este tipo de aparatos, lo que les resulta muy llamativo es que no pesan apenas nada, porque es todo electrónica, ¿vale? Entonces, bueno, aunque veáis ahí cosas muy raras, yo os lo voy a intentar explicar de una manera sencilla, ¿vale? Lo que veis arriba, que pone neutro y línea, sería la línea normal de nuestra casa, es decir, nuestro enchufe, ¿vale? Por un lado tendríamos lo que nos suministra la compañía eléctrica, y en el otro lado lo que tendríamos pues es el enchufe al que tenemos conectados los dispositivos. El aparato, veis esos dos círculos, lo que hace es medir ciertas frecuencias que están asociadas a esos fallos de arco, tanto en bajas frecuencias como en altas frecuencias. Entonces, ahí donde pone conmutación analógica, lo que hace es procesar esas señales, esas frecuencias, de tal manera que cuando ve que esas frecuencias están oscilando raramente, es que se va a provocar un incendio, lo llevan al microcontrolador y ya manda una señal de disparo, es decir, aquí tienen una pequeña pestañita, luego os podéis acercar a cogerlo, que os lo dejo, para que le envíe la información al aparato que ya tenemos en casa y este sea el encargado de disparar. ¿De acuerdo? Al final el elemento de protección o de corte de la línea es el automático normal, pero sin embargo este es el que se va a dar cuenta de que tenemos un fallo de arco. Bueno, ahí sí que veis el tipo de protección que os decía antes, ¿vale? Estas son las dos protecciones que ya tenemos en casa. ¿Por qué esta transparencia se llama protección óptima? Porque al final lo que tratamos con este producto es de cubrir ese pequeño hueco que hasta ahora no teníamos en ese tema de fallos eléctricos, ¿vale? Por un lado tenemos el diferencial, ¿vale?, que es para proteger a las personas, tanto con contacto directo, es decir, que yo meta los dedos en el enchufe, o como contacto indirecto, es decir, contacto indirecto, no sé si os ha pasado a veces que os da un calambrazo a algún electrodoméstico, pues eso también puede dar lugar a un incendio, ¿vale?, o a una descarga eléctrica. Los interruptores automáticos, que ya son también los que tenemos en casa, protegen contra los cortocircuitos. Cortocircuitos simplemente que cojas dos cables y los unas, o sobrecargas, que tengas todos los electrodomésticos de tu casa encendidos y la línea tenga que soportar más línea o aguante menos de lo que puede soportar. Entonces ahora ya tenemos esas dos protecciones, pues ahora ya tenemos lo de 5SM6, es porque la referencia empieza por 5SM6, ya tenemos el AFD, de tal manera que ya nos protege contra fallos de arco en serie, que no hay ningún dispositivo que lo proteja, fallos de arco en paralelo, que en la mayoría de los casos va a disparar antes el dispositivo nuevo que lo que ya tenemos, evitando así que se produzca el incendio, y aparte en caso de sobretensiones, es decir, la compañía eléctrica a nuestra casa nos proporciona 230 voltios, ¿vale? Hay veces que está alguien toqueteando y puede subir un poco la tensión, bajar un poco la tensión. En caso de que haya un fallo de compañía y la compañía nos esté suministrando, o a nuestra casa por X motivo nos llegue más de 275 voltios,
también nos tiraría abajo la línea. Es decir, tenemos todo tipo de protecciones en 3 módulos, ¿vale? Que sería la parte diferencial, la parte automática y la parte de protección de arco eléctrico. Bueno, aquí vemos lo que es el estándar, vemos los dos estándares, ¿vale? Cuando hablamos de UL, hablamos de normativa americana. Esto es algo que ya en América lleva muchos años sucediendo, muchos años protegiendo, pero aquí en España vamos a intentar que se adapte a las normativas, digamos, europeas. De tal manera que tenemos el estándar IEC, que es el estándar europeo, en el cual, ante fallos de arco en serie, como veis ahí, lo va a proteger el AFD. Ante fallos de arco en paralelo tendríamos una protección combinada, es decir, el automático se va a enterar y el AFD se va a enterar, pero el AFD nos va a disparar incluso antes. Y una protección en paralelo, mediante la cual tenemos el interruptor diferencial o el interruptor automático, en cuyo caso se enteraría antes el diferencial. Pero si esa línea no la protegiera un interruptor diferencial, tendríamos nuestro nuevo aparato también protegiendo esa línea, ¿vale? Bueno, estos son curvas muy técnicas de fusibles, ¿vale? Y de interruptores automáticos, pero viene a explicar un poco que en fallos de protección de línea con neutro dispararía mucho antes el AFD que el automático, ¿vale? Eso que tenéis aquí a la izquierda es un fusible, de tal manera que tenemos tres curvas. Una, que sería la del propio fusible, que es esta que hace así, y luego tendríamos la del AFD, que es la curva de disparo, la parte roja es la parte que sería de un fallo de arco en serie, y la parte verde sería de un fallo de arco en paralelo. Como veis, donde cruza es donde se enteraría del fallo eléctrico, ¿vale? En la parte roja, el fusible que tenemos instalado en nuestra casa o en nuestra industria ni se enteraría, ¿vale? Sin embargo, en el fallo de arco en paralelo, en muchos casos se enteraría mucho antes o mucho más rápido, ¿vale? La parte de abajo de la gráfica es el tiempo, se enteraría mucho antes que el automático. Para interruptores automáticos lo mismo, la parte roja, el interruptor automático no es capaz de detectarla, la parte verde pues sí que la detectaría, pero en la mayoría de los casos vamos a evitar ese chispazo, ¿vale?, que puede provocar un incendio. Es decir, vamos a disparar mucho antes. Tenemos dos modelos, ¿vale? Normalmente lo que habéis visto en casa, o lo que tenemos en casa, son interruptores de este tipo, porque son de 2 módulos, es decir, una línea por módulo. Este que yo tengo aquí es una versión compactada de ese, y lo que tenemos es 2 líneas en un solo módulo para reducir espacio. Bueno, pues tendríamos un modelo para poner este tipo de dispositivos y luego otro modelo que podríamos poner 2 líneas o un aparato, que es ese que veis ahí, que es una combinación de estos 2 aparatos. Es decir, en el mismo aparato combinaríamos la protección diferencial y la automática. Si aparte le añadimos la parte de la izquierda, que es la parte del detector de fallo de arco, en 3 modulitos, es decir, en un espacio así, ya tendríamos una protección óptima en la vivienda, ¿vale?, que nos protegería frente a todo tipo de fallos eléctricos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, al final, aunque sea un aparato de tecnología avanzada, es un tema que ocupa un módulo, ¿vale? No lo vamos a tener que instalar ni vamos a tener que realizar instalaciones adicionales. Sencillamente es mirar en la vivienda, en la infraestructura que tengamos, porque normalmente esos cuadros tienen espacios limitados y se suele dejar espacios de reserva. Pues sería ocupar un modulito más y simplemente ya tendría la protección en casa, pues para todo el tema de fallos de arco, etcétera. No solo es un aparato para temas de vivienda, sino que también sería pues para todo el tema de infraestructuras, museos, centros comerciales, residencias, etcétera. Esto, bueno, es cómo se combinaría. Y sí que también vais a ver que aquí tiene un diodo LED, ¿vale?, de tal manera que nos indica lo que está pasando. Si la bombilla está luciendo en rojo todo el rato, es que el equipo está ok, no hay ningún problema en nuestra línea. Si parpadeara, si saltara y parpadeara, significaría que tenemos un fallo de arco en serie. Si se quedara fijo amarillo, tenemos un fallo de arco entre la línea y el neutro. Si parpadeara en rojo, tendríamos una sobretensión. Si parpadea de los 2 colores, es que hay un fallo, digamos, del dispositivo, de que está averiado. Y si no parpadea ni se enciende, sencillamente es que no le está llegando chicha al dispositivo, ¿vale? Al final es muy complicado una vez que has tenido un fallo de arco, porque al final lo que te va a hacer es proteger
Si te salta el dispositivo es muy complicado averiguar dónde tienes ese fallo de arco, ¿vale? Entonces lo que te hace ese LED es ayudar un poco a entender dónde puedes tener esa avería, ¿vale? Sí que es importante decir, ahora yo lo voy a unir, ¿vale? No sé si habéis visto en vuestras casas, pero bueno, cuando el interruptor automático está para arriba es que está todo protegiendo. Cuando queremos cambiar la bombilla de casa, lo que tenemos que hacer es apagarle para que, digamos, de aquí para abajo no pase electricidad, ¿vale? Si yo hago un fallo si yo bajo esta maneta, no pasa nada porque el aparato sigue protegiendo, ¿vale? O si me dispara, pues porque ha protegido, yo imaginaos que he puesto la lavadora, la vitrocerámica, el frigo, todo a la vez, y me ha disparado, no pasaría nada porque sigue protegiendo. Yo puedo rearmar, como hacemos en casa cuando nos saltan los plomos, y todo estaría protegido. Sin embargo, si tenemos un fallo de arco, de tal manera que es algo tan imperceptible que lo tenemos ahí, que corre un riesgo para nosotros, pero no nos podemos enterar, es decir, si este disparara, aunque yo rearme el automático, no me va a dejar activar la línea, es decir, me quedaría sin luz, sí, es un poco fastidioso, pero lo que me va a evitar es realmente que yo haga así, como hacemos en casa cuando nos salta, y siga trabajando con normalidad, ¿vale? Muchas veces nos salta y decimos, bueno, nos ha saltado, no pasa nada, quito la vitrocerámica, enciendo y ya está, no pasa nada. El hecho de que te deje rearmar las cosas no evita el problema. Sin embargo, igual hace que lo alargues en el tiempo, pero no te está evitando un fallo eléctrico, ¿vale? Sin embargo, como consideramos que este aparato es para proteger la seguridad de los bienes y las personas, pues sí que no te va a dejar activarlo hasta que tú realmente no cojas y arregles ese pequeño fallo que estás teniendo en la vivienda. Bueno, ahora voy a poner una pequeña demo de cómo funciona. Vamos a ver si lo podemos ver. Vale, esto sería un circuito eléctrico, ¿vale? Esto que veis aquí a mí me costó como un mes de entender qué era, ¿vale? Porque me dieron esto así, yo no tenía ni idea, pensé que era una caja fuerte, pero en realidad lo que es son dos barras, digamos conductoras de electricidad, a las cuales se les ha dejado un hueco aquí para que provoque precisamente un fallo de arco, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionaría el aparato. Lo primero que tenemos que tener es la línea o la electricidad que nos produce la compañía eléctrica. Ya tendremos electricidad aquí, pues vamos a proteger nuestra vivienda con un interruptor diferencial y con un interruptor automático. Ahora mismo, este tipo de circuito es el que todos tenemos en casa, ¿vale? Sí que os recomiendo eso, que una vez al año hagáis un test para comprobar que por lo menos vuestra seguridad no está en juego. Bueno, ya tendríamos todo. Si por aquí está pasando la línea y por aquí está pasando la línea, no tenemos ningún problema, aquí no está pasando nada. Podemos activar, desactivar distintos circuitos. Aquí no pasa nada, no se entera nada. Sin embargo, podemos, aquí lo vamos a simular, pero podríamos tener un fallo de arco que, como veis, aquí está pegando un pequeño chispazo, nosotros estamos en casa tranquilamente, pero realmente esto ha llegado a muchísimos julios de temperatura y puede provocar un fuego. Si esto, por ejemplo, este chispazo es en parquet o cerca de una industria química, etcétera, pues podríamos provocar un incendio. Sin embargo, vais a ver, voy a quitar todo este desbarajuste. Ahora vamos a hacer lo contrario, en vez de poner el dispositivo normal que tenemos en casa, voy a proteger con nuestro detector de arco. Lo enciendo aquí. Mientras todo pase normal, aquí no está pasando nada, ¿vale? Tengo el taladro, tengo absolutamente todo. Sin embargo, ¿veis? Si va a llegar ese chispazo, el propio aparato no me va a dejar rearmar. Incluso, aunque salte, aunque yo le intente rearmar, eso va a saltar y no me va a dejar encender la luz, seguir con mi vida cotidiana hasta que yo no vaya, descubra dónde tengo este fallo de arco y ponga remedio, ¿vale? En cuyo caso, cuando yo ponga remedio, es decir, cuando yo active esto aquí normal, ya me va a dejar seguir con mi día a día. Es un poco puñetero, pero bueno, al final lo que vamos a hacer es evitar un incendio, ¿vale? Una vez visto esto, pues bueno, quiero enseñaros un poco. Bueno, esto como se os enviará la presentación, si alguno tiene curiosidad y con las nuevas tecnologías, lo que viene
dentro del propio aparato, y bueno, también lo hemos puesto aquí, es el lector QR, de tal manera, bueno, pues que cuando lo leáis con el móvil os lleve a más información del producto. Y lo que quería es aplicaros un poco las aplicaciones del producto, ¿vale? Sí que hay que diferenciar dos tipos de protección, porque bueno, estamos hablando de personas, etcétera, pero bueno, también hay otro tipo de protección, y es la protección de bienes de alto valor, ¿vale? Vamos a distinguir entre riesgos personales y riesgos materiales. En riesgos personales, pues bueno, tenemos todos esas habitaciones donde las personas que están dentro pues pueden no tener la capacidad, ¿vale?, de apagar un incendio. Es decir, a la persona esta que me comentó lo del portátil, él se enteró de que estaba oliendo el sofá, etcétera, cogió tranquilamente, se fue, bueno, no creo que tranquilamente, pero bueno, por lo menos con cabeza se fue al extintor y apagó el incendio. Sin embargo, por ejemplo, en una residencia de la tercera edad, en una guardería, etcétera, pues sí que es más común la puesta de este dispositivo, porque son personas que no tienen la capacidad de reacción o la capacidad de reacción que tendríamos nosotros. También, por ejemplo, hospitales, ¿vale?, donde personas igual no tienen por qué ser personas con poca capacidad de reacción, sino con poca movilidad, por ejemplo, o personas que estén ingresadas, pues también es una protección adicional que le podemos ofrecer pues, a ese tipo de personas. Lugares con carga sin supervisar, bueno, también es muy común ahora la gente que tiene chalés, etcétera, pues no suele tener las lavadoras en la cocina, etcétera, suele tener las lavadoras en el garaje o en un pequeño trasterillo que tienen ahí, probablemente o igual tienen roedores, tienen algún tipo de fallo que les puedan estar causando, las personas están todo el día arriba y no se enteran de qué está pasando exactamente. Lugares de gran afluencia de personas, pues bueno, donde hay gran afluencia de personas hay mayor riesgo potencial de que pasen cosas, ¿no? Pues si podemos evitarlo, pues sería mejor. Y luego aquí hay que diferenciar, ¿vale? Pone lugares creados o en los que se manipulen materiales inflamables. Aquí vamos a diferenciar, ¿vale? Lugares creados nos referimos en Estados Unidos a casas normales. Aquí, por ejemplo, una buena aplicación sería el tema de los bungalows o casas de madera, ¿vale? Porque son lugares en los que está pasando mucho material inflamable por los circuitos de electricidad y donde cualquier fallo de arco pues puede ser muy volátil que se incendie. Y luego lugares en los que se manipulen materiales inflamables, pues bueno, a mí siempre me viene a la cabeza las industrias químicas, pero ya hablando con compañeros a raíz de este producto, pues también me han comentado, ¿no?, que el tema de las panaderías, por ejemplo, la levadura es muy inflamable, etcétera, es decir, lugares donde haya material que a nada que haya un chispazo o lo que sea, pues pueda arder. Y luego vamos a hacer vamos a ver los otros tipos de riesgos, que son los riesgos materiales. Bueno, aquí veis un par de obras de arte. Probablemente ese museo tenga un sistema de detección de incendios acojonante, ¿no?, por decirlo así. Es decir, que aunque haya una pequeña llama, eso empieza a saltar todo, empieza a caer agua por ahí, empiezan a sonar 1000 alarmas y el incendio nunca va a afectar a las personas, ¿vale? Pero imaginaos que ese fallo de arco quema una esquinita de ese cuadro, aunque sea cosa de 15 centímetros. El valor, digamos, económico que tiene ese cuadro con la comparación de lo que te puedes ahorrar evitando ese tipo de incendio, aunque no vaya a tener un riesgo grave para las personas, pues al final merece la pena poner este tipo de productos. Lo mismo pues para galerías de arte, librerías, etcétera. Al final lo que se trata es de, como os he comentado al principio, no llegar a tener un fallo en el cual tengan que saltar los elementos de protección de incendios, sino que atacar, digamos, como dicen los anuncios de la ropa, atacar de raíz, ¿no?, el problema. Es decir, coger y evitar que cualquier pequeño chispazo pues nos provoque un incendio. Al final lo que hacemos es tener una protección segura y que no tengamos problemas de incendios. Como viene aquí, ¿no?, dice, protegernos de incendios de origen eléctrico es labor de todos, o de casi todos, porque bueno, parece ser que a esta niña no le hace mucha gracia lo de apagar los incendios. Y bueno, al final, como me imagino que tendréis o os pueden surgir muchas dudas, ¿vale? Pues simplemente dejaros 3 correos, ¿vale? Los 2 primeros son de la parte de Siemens, ¿vale? Que técnico soy yo, ¿vale? Soy David Fidalgo, @ssaxt.com. La parte comercial, bueno, pues por si comercial y también la parte encargada de País Vasco, ¿vale? Pues por si tenéis algún tema muy concreto que tengáis que tratar con el tema del País Vasco, pues tenéis ahí a Ángel Gutiérrez, que es el compañero que se encuentra ahí. Y luego, bueno, lo de los patrocinadores también de este evento, que son Electra, pues bueno, podéis contactar con Fermín, que también os va a atender
os va a atender estupendamente. Y bueno, ahora simplemente me imagino que tendréis alguna duda, o si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar. Dos preguntas. Cuéntame. Este cacharrito que se pone, uno por circuito, se pone en el diferencial. Al final se pone, tiene de valor hasta 16 amperios, ¿vale? ¿Por qué se ha limitado a 16 amperios? Porque si protegiéramos toda la vivienda con uno, al final dar con ese tipo o ese pequeño fallo eléctrico sería desquiciante, ¿no? Entonces se pone o en un automático de línea de 16 amperios o con un bloque automático diferencial, es decir, a ver si te lo enseño aquí. Aquí lo ves bien, o se protege con un automático de polo más neutro en un módulo, o con un automático de 2 módulos, o un bloque automático más diferencial de polo más neutro en 2 módulos. No iría solo con la protección diferencial, o se asocia a un automático o a un bloque automático diferencial. Al final el elemento cortante de la línea siempre, o el elemento, digamos, de cuando cambias la bombilla para que no te pegue chispazo, es el automático, ¿vale? Es el que secciona la línea. Sí, pero se pondría en este caso en un circuito, por ejemplo, el circuito de enchufes, el circuito de luz. A ver, siempre protege varios circuitos. Es hasta 16 amperios. Normalmente las líneas de las casas, por ejemplo, son uno grande de 25 o 40 amperios arriba y luego varios de 16 amperios. Se pondría en esas líneas, digamos, que son un poco sensibles a que puedan tener estos fallos de arco. Pero uno por línea. Uno por línea, eso es. ¿El precio de esto? Pues está en torno a unos... Espera, eso se lo sabe mejor Ángel. Ángel, más o menos. Mira, estamos ahora de promoción y está en torno a unos 86 euros más o menos, regalando el propio automático. O sea, digamos que tendríamos todo el bloque del automático por 86 euros. Vale. Y una preguntita. He visto que es un control electrónico. El tema de los famosos armónicos, que Vicente siempre nos ha dado alguna charla. No hay problema con armónicos, porque también hay un tema, una comunicación muy especial que es por onda portadora, es decir, la propia electricidad es la que hace la comunicación. En principio no está ya bastante estudiado, como ya viene de antes y bastante probado, para que con el tema de los armónicos no dé problemas. Sí, ¿quién instala? Y, o sea, si necesita ser un técnico vuestro o... No, en principio las instrucciones son muy sencillitas, es decir, este circuito normal, que es un automático normal de casa, por aquí entran 2 cables y por aquí salen 2. Al final lo que haces con esto es acoplarlo y por aquí entran 2 cables y por aquí salen 2. Todo este tema de instalación siempre es labor de electricista, y si hay un tipo de fallo de esto, pues siempre yo recomendaría, igual que recomiendo que los enchufes y todo eso los haga un electricista, pues por esos temas que os he hablado, pues... Pero vamos, no hay que tener conocimientos específicos, ni... Se lo estamos presentando a instaladores y les parece fácil y sencillo, o sea, no habría mucho problema. ¿Y tenéis algún museo donde se haya instalado en España o alguna gran superficie? Pues te digo que no, y la respuesta sencilla es porque lo hemos sacado hace un mes. O sea, de momento estamos, digamos, una labor de promoción y de momento no tenemos... Pero sí que tenemos, digamos, ya previsiones de futuro, pues de por ejemplo, instalarlo en eso, en temas de museos, etcétera. Sobre todo museos, porque lo que hemos estado viendo es que los circuitos de iluminación de museos, por ejemplo, sobre todo en las exposiciones, pues lo que un foco de esta manera está bien para una obra de arte, para la siguiente obra de arte, pues queda mejor, o para la siguiente escultura, que el foco está aquí. Entonces son sitios donde ese trajín de cambiar focos, cambiar iluminación, son muy constantes, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo labores de intentar meter este tipo de aparatos en esos centros. Por ahí había otra... Sí. ¿Esto evitaría las sobrecargas porque aumenta lo típico? No, para eso ya hay un aparato antes de todo ese circuito, que serían los descargadores de sobretensión. Te evitaría sobretensiones hasta 275 voltios, pero pequeñas, no las provocadas por un rayo. Esas, digamos, que ya son los pararrayos o los descargadores de sobretensión las que hacen esa función. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me oye, sí. Contrapartidas, porque si esto corta la luz,
sistemas de alarmas, aunque suelen llevar baterías aparte. No, ¿Podría llevar alguna contrapartida? No, en principio todo ese sistema, vamos, dependiendo de cómo se esté instalado, pero en principio todo ese sistema de alarmas, y teniendo en cuenta que eso va a ir al final de la línea, no debería de cortar ninguna alarma ni nada, porque el circuito de alarmas va mucho antes. Vale, al final este tipo de aparatos es lo que está justo antes de donde metes el enchufe, por decirlo así. Vale, de tal manera que todo lo que va arriba, todo el sistema de seguridad, todo eso, aparte que debería estar, digamos, separado de la línea normal, ¿vale? Pues nunca te va a cortar esas alarmas ni nunca te va a dar problema con ese tipo de instalaciones, vamos. Pregunto, dices 15 amperios de límite. 16. 16, parecido. Tengo yo 30, entonces me implica tener dos aparatos. Claro. Precio de aparatos, altura de diferencial, de 86 euros. ¿Euros? Cada uno. Cada uno. Hombre, al final hay que valorar un poco lo que es la protección y lo que es la... Pero un poco carillo. ¿Eh? Un poco carillo de momento. Bueno, no le hay en el mercado ahora, o sea que... A aprovechar. No hay que aprovechar, pero sencillamente es un aparato que es electrónica y eso, y bueno, al final las cosas estas salen a ese precio. Pero vamos, en principio también... Yo lo que digo es que no es que sea un aparato que os diga que haya que ponerlo en todos los lados, son aquellas líneas, digamos, que sean susceptibles de tener esos fallos de arco. Es decir, si yo tengo un cable que pasa por un elemento que no va a arder, es decir, aunque arda el cable no va a arder lo que tiene alrededor, pues no tendría ningún problema. Pero por ejemplo aquí sí que veo que tenéis instalaciones de madera, etcétera, pues igual justifica esos 86 euros la inversión. Y eso como, vamos. Todo edificio normal, aquí al menos, de posible incendio, facilísimo. Facilísimo, además. Por eso no, pero me refiero que si tienes algún sitio donde no vaya o sea suficientemente estanco como para no producirse ese incendio, no es susceptible de poner, pero sí que, por ejemplo, ya os digo, es que aquí estoy viendo que todo es de madera, ¿no? Pues aquí yo, personalmente, si está en riesgo las personas o los valores, pues sí, quizá hay que plantearse esas... Mira, yo por otro lado, aparte de todo este tema de modulares, llevo temas de eficiencia energética, ¿vale? Que es todo el tema pues de analizar, en plan, si estas bombillas las cambio a LED, ahorraría mucho más, etcétera. Las bombillas LED son mucho más caras, pero lo que te vas a ahorrar a la larga con esas bombillas, etcétera, o lo que se te van el tiempo de fundido de esas bombillas, va a ser mucho más largo. Entonces, ahí entra ya la valoración personal de cada uno, es decir, quiero más protección de la que tengo o me la juego, es decir, al final todo este tipo de cosas son caras. Una inversión en un motor nuevo, por ejemplo, alguien que tiene un motor para una línea de producción, invertir en un motor nuevo es muy caro, pero igual a la larga esa persona, por haber invertido en un motor, pues tiene menos fallos en ese motor por producción, etcétera. Al final lo que se trata es de que uno mismo pues diga, oye, me interesa este producto porque tengo, por ejemplo, una línea muy susceptible de que pase eso, como era el ejemplo que ponía en el museo. Es decir, son líneas que son muy susceptibles de que tengan muchos cambios, muchos taladros, etcétera, y tienen bienes de muy alto valor. Tú fíjate en el caso de un museo, tienes una obra de millones de euros, ¿te merece la pena 86 euros? ¿No te merece? Pues bueno, eso ya es valoración personal de que lo instala. ¿Vale? Bueno, pues encantado. Gracias.